Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy y me encanta sumergirme en historias cautivadoras, personajes inolvidables y por supuesto series que te atrapan desde el primer minuto. Hoy vamos a explorar un universo lleno de pasión, drama, romance y un toque exótico que solo las series turcas pueden ofrecer. Prepárense para descubrir mi top 10 de series turcas que, créanme, los van a enganchar. Y lo mejor de todo, están dobladas al español. Así que no hay excusa para no disfrutar de estas joyas. Antes de empezar, un pequeño favor: si les gusta lo que hago, si disfrutan de mis recomendaciones y quieren seguir descubriendo series increíbles conmigo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Y ahora sí, empecemos con este top 10 imperdible. En el puesto número 10, tenemos una serie que combina romance, drama familiar y un toque de misterio. Amor eterno. Esta serie cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Kemal, un ingeniero de minas idealista, y Nihan, una joven artista de una familia adinerada pero en crisis, encuentran un refugio el uno en el otro. Sus clases sociales representan un obstáculo, pero su amor florece con fuerza. Sin embargo, sus familias tienen otros planes y los separan cruelmente. La familia de Nihan, acuciada por deudas y chantajes, la obliga a casarse con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Kemal, devastado por la pérdida de Nihan, decide alejarse y buscar el éxito en su carrera. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y exitoso, buscando venganza contra aquellos que lo separaron de su amada. Sus caminos se cruzan de nuevo, pero las circunstancias han cambiado y el amor entre ellos parece imposible. Nihan está atrapada en un matrimonio infeliz, mientras que Kemal está consumido por la venganza. Prepárense para un torbellino de emociones y giros inesperados. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es palpable y la trama te mantiene al borde del asiento. Los paisajes de Estambul, la música melancólica y la intensidad de las emociones hacen de Amor eterno una experiencia inolvidable. Si disfrutas de las historias de amor prohibido y los dramas familiares intensos, Amor eterno es para ti. Adicionalmente, la serie explora temas como la ambición, la lealtad y el sacrificio, añadiendo capas de complejidad a la trama. Los personajes secundarios también están muy bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y secretos, contribuyendo al drama general. La serie ganó un Emmy Internacional como mejor telenovela en 2017, consolidando su éxito global. Si eres fan de los dramas coreanos o latinoamericanos, encontrarás similitudes en la intensidad emocional y los giros argumentales, pero con el toque único de la cultura turca. En el puesto número 9 subimos un poco el tono con Sila. Esta serie nos traslada a Mardin, una región de Turquía con tradiciones muy arraigadas y a menudo opresivas. Sila, interpretada por Cansu Dere, es una joven que fue vendida cuando era niña a una adinerada familia en Estambul. Ella crece con todas las comodidades y una educación occidental, ajena a su verdadero origen. Un día, recibe la noticia de que su madre biológica está enferma y regresa a Mardin. Allí descubre que todo fue una trampa para obligarla a casarse con Aga Boran, el jefe de la tribu, interpretado por Mehmet Akif Alakurt. El matrimonio es forzado para salvar a su hermano, quien ha cometido una deuda de sangre. A partir de ese momento, Sila lucha por adaptarse a una cultura diferente, defender sus derechos y encontrar el amor en medio de la opresión. Las costumbres ancestrales chocan con su mentalidad moderna y la obligan a tomar decisiones difíciles. Sila es una serie poderosa que aborda temas como el honor, la tradición, la libertad femenina y los matrimonios arreglados. La protagonista es una mujer fuerte y decidida que inspira a seguir adelante a pesar de las adversidades. La serie muestra la belleza de los paisajes de Mardin, pero también la dureza de la vida en una sociedad patriarcal. La evolución del personaje de Sila es impresionante, pasando de ser una joven inocente a una líder que lucha por cambiar las costumbres de su comunidad. La serie también destaca la importancia de la educación y la independencia económica para las mujeres. Aunque la historia puede resultar dramática, también ofrece momentos de esperanza y superación. La química entre Cansu Dere y Mehmet Akif Alakurt es innegable, a pesar de las circunstancias en las que se desarrolla su relación. Sila es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la igualdad y el respeto a los derechos humanos.
Ahora en el puesto número 8, tenemos una comedia romántica que te robará el corazón, Erkencikus, Esta serie sigue la vida de Sanem, una joven soñadora e impulsiva interpretada por Demet Özdemir, que vive en un barrio modesto de Estambul. Sanem no quiere casarse por compromiso como esperan sus padres, por lo que decide buscar un trabajo. Inicialmente trabaja en la tienda de comestibles de su familia, pero un día, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad donde conocerá a Can Divid, un fotógrafo aventurero, carismático y apasionado, interpretado por Can Yaman. Can es el hijo mayor del dueño de la agencia y ha regresado a Estambul para ayudar a su padre con el negocio. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se verá obstaculizada por malentendidos, secretos del pasado y las intrigas de otros personajes. Erkencikus es una serie fresca, divertida y llena de momentos románticos. La química entre los protagonistas es increíble y la trama te sacará más de una sonrisa. La serie destaca por su humor ligero, sus diálogos ingeniosos y sus personajes entrañables. Además, la serie muestra la belleza de los paisajes de Estambul y la costa turca, añadiendo un toque visual atractivo. Sanem es un personaje adorable que te hará reír con sus ocurrencias y su torpeza. Can es el galán perfecto, pero también tiene sus propias inseguridades y problemas. La serie también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Erkencikus es una serie ideal para desconectar del estrés y disfrutar de una historia de amor sencilla y entretenida. Si buscas una serie ligera y entretenida para relajarte, esta es una excelente opción. La banda sonora es pegadiza y te acompañará durante toda la serie. En el puesto número 7 nos adentramos en un thriller psicológico que te mantendrá pegado a la pantalla, Yerde. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos, Sarp Yılmaz, interpretado por Atay Ulusoy, y Umut Yılmaz, quienes son separados cuando eran niños y criados en mundos opuestos. Su padre es un policía que es injustamente acusado y encarcelado, lo que marca el destino de los hermanos. Sarp se convierte en policía motivado por la búsqueda de justicia y la necesidad de limpiar el nombre de su padre, mientras que Umut, después de vivir en las calles, se une a la mafia para sobrevivir. Sin saberlo, ambos están infiltrados en las organizaciones del otro, lo que los lleva a enfrentarse en una lucha a muerte. La serie explora temas como la lealtad, la venganza, la identidad y la corrupción. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. La trama es compleja y te mantiene adivinando hasta el final. La serie destaca por sus actuaciones sólidas, su ritmo frenético y su ambientación oscura y realista. Los personajes son complejos y tienen motivaciones ambiguas, lo que los hace aún más interesantes. La serie también muestra la crudeza del mundo del crimen y las difíciles decisiones que deben tomar los personajes para sobrevivir. Sarp y Umut son personajes trágicos que luchan por encontrar su lugar en el mundo y por reencontrarse como hermanos. La serie también cuenta con una trama secundaria de romance que añade un toque de emoción a la historia principal. Si disfrutas de las historias de infiltración, los dramas policiales y los thrillers psicológicos, esta serie te encantará. La música es intensa y acompaña perfectamente las escenas de acción y suspense. En el puesto número 6, tenemos una serie que ha conquistado a miles de espectadores en todo el mundo, Fatmagul'un Suku. Esta serie narra la desgarradora historia de Fatmagul Ketenci, interpretada por Beren Saat, una joven inocente que vive en un pequeño pueblo costero de Turquía. Fatmagul está comprometida con su novio, Mustafa, y sueña con una vida feliz a su lado. Sin embargo, una noche es víctima de una violación en grupo por parte de 4 hombres adinerados y poderosos, Kerim, Selim, Erdoğan y Bural. La serie aborda temas delicados como la violencia sexual, el estigma social, la revictimización y la búsqueda de justicia. Después de la violación, Fatmagul es obligada a casarse con Kerim, quien se siente culpable por lo sucedido aunque no participó directamente en la agresión. A partir de ese momento, Fatmagul lucha por superar el trauma y reconstruir su vida. La serie muestra el sufrimiento de Fatmagul, pero también su fortaleza y su determinación para seguir adelante. Fatmagul'un Suku es una serie conmovedora y realista que te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, el respeto y la justicia para las víctimas de violencia sexual. La actuación de Beren Saat es magistral y la trama te dejará sin aliento. La serie también destaca por su guión inteligente y su dirección sensible.
Los personajes secundarios también están muy bien desarrollados y contribuyen a la trama principal. La serie generó un gran debate en Turquía sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de cambiar las leyes para proteger a las víctimas. Es una serie impactante pero necesaria para crear conciencia sobre este problema social. La serie también muestra el apoyo que recibe Fatmagül de su familia y amigos, quienes la ayudan a superar el trauma y a encontrar la felicidad. Llegamos al top 5 y en el puesto número 5 tenemos una serie que combina romance histórico con drama familiar, *MutesemYZYL*. Esta serie nos traslada al Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y emblemáticos de la historia turca. La serie cuenta la historia de amor entre Solimán, interpretado por Ali Tergenk, y Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convierte en una de las mujeres más poderosas del imperio. Hürrem, interpretada por Mary Muzerli y posteriormente por Vahide Persin, llega al harén de Solimán como una esclava, pero gracias a su inteligencia, ambición y belleza, logra conquistar el corazón del sultán y convertirse en su esposa legal. La serie muestra la lucha de Hürrem por el poder y su determinación para proteger a sus hijos y asegurar su futuro en el trono. *MutesemYZYL es una serie épica llena de intrigas palaciegas, batallas, romances apasionados, traiciones y alianzas políticas. La producción es impecable y el vestuario te transporta a otra época. La serie destaca por su ambientación lujosa, sus efectos especiales impresionantes y sus actuaciones sólidas. Los personajes son complejos y tienen motivaciones ambiguas, lo que los hace aún más interesantes. La serie también muestra la vida en el harén, las costumbres y tradiciones del Imperio Otomano. Solimán es un personaje carismático y poderoso, pero también tiene sus propias debilidades y dilemas morales. La serie también explora temas como la ambición, la lealtad, la traición y el poder. Si disfrutas de las series históricas y los dramas de época, esta es una joya que no te puedes perder. La música es épica y acompaña perfectamente las escenas de acción y drama. En el puesto número 4, tenemos una serie que te hará creer en el amor verdadero, *Medcezir*. Esta serie es una adaptación de la serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única. Cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático de un barrio marginal de Estambul, interpretado por Atay Ulusoy. Yaman tiene una vida difícil, marcada por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Un día, es arrestado junto con su hermano por robar un coche. Selim Serez, un abogado rico y exitoso, se ofrece a defender a Yaman y decide acogerlo en su casa en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. Yaman se muda a un nuevo mundo, lleno de lujos y privilegios, pero también de superficialidad y falsedad. Allí conoce a Mira Beylice, una joven hermosa, popular y rica, interpretada por Serini Sarkaya. Mira vive una vida aparentemente perfecta, pero en realidad esconde sus propios problemas y secretos. Entre ellos surge una conexión instantánea, pero su relación se verá obstaculizada por las diferencias sociales, los problemas personales y las intrigas de otros personajes. Medcezir es una serie romántica y adictiva que te hará suspirar. La química entre los protagonistas es innegable y la trama te mantendrá enganchado. La serie destaca por su música moderna, su ambientación lujosa y sus actuaciones sólidas. Los personajes son jóvenes, atractivos y tienen problemas con los que el público puede identificarse. La serie también explora temas como la amistad, la familia, el amor y la búsqueda de identidad. Yaman y Mira son personajes complejos que luchan por encontrar su lugar en el mundo y por superar sus propios demonios. La serie también muestra la diferencia entre las clases sociales y las dificultades que enfrentan los jóvenes de barrios marginales para tener una vida mejor. Ahora, llegamos al podio a los 3 primeros puestos. En el puesto número 3, tenemos una serie que ha roto récords de audiencia en todo el mundo, *Ask Memnu*. Esta serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y seductora, interpretada por Beren Saat. Biter se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella, interpretado por Selçuk Yöntem. Adnan es un hombre bueno y generoso, pero también es ingenuo y no se da cuenta de la verdadera personalidad de Biter. Biter se casa con Adnan para vengarse de su madre, Firdevs, a quien culpa por la muerte de su padre.
Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el joven, atractivo y carismático sobrino de Adnan, interpretado por Quantatl. Belul vive en la casa de Adnan y es como un hijo para él. Entre Biter y Belul surge una pasión prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie intensa y dramática que te dejará sin aliento. La trama es audaz y los personajes son complejos y fascinantes. La serie explora temas como el amor, la pasión, la traición, la ambición y la venganza. Biter es un personaje controvertido, pero también es una víctima de las circunstancias y de sus propias pasiones. Belul es un personaje egoísta y cobarde que no es capaz de asumir las consecuencias de sus actos. La serie destaca por sus actuaciones magistrales, su guión inteligente y su dirección impecable. El final de la serie es uno de los más impactantes y memorables de la historia de la televisión turca. Si buscas una serie que te haga sentir emociones fuertes, esta es una excelente opción. En el puesto número 2, tenemos una serie que te hará reír, llorar y reflexionar, ***Bira y Leica Yesi, ***. Esta serie es una adaptación de la serie estadounidense This Is Us, pero con un toque turco que la hace aún más conmovedora. Cuenta la historia de la familia Urmal a través de diferentes líneas temporales. La serie comienza con el cumpleaños número 36 de los trillizos Cem, Berke y Beste. Cem, interpretado por Celil Nalkakan, es un actor de teatro frustrado que lucha por tener éxito en su carrera. Berke, interpretado por Birkan Sokuyu, es un arquitecto exitoso que vive una vida aparentemente perfecta, pero esconde sus propias inseguridades y problemas de infertilidad. Beste, interpretada por Olgun Toker, es una mujer obesa que lucha por aceptarse a sí misma y por encontrar el amor. La serie también muestra la historia de los padres de los trillizos, Mahir y Songül, interpretados por Songül Oden y Alikan Yucesoy. Mahir es un hombre bueno y generoso que siempre ha estado ahí para su familia. Songül es una mujer fuerte y decidida que ha superado muchas adversidades en su vida. La serie aborda temas como el amor, la pérdida, la enfermedad, la adopción, la infertilidad, la obesidad y la importancia de los lazos familiares. Bira y Leica Yesi es una serie conmovedora y realista que te tocará el corazón. La actuación de los actores es excelente y la trama te hará sentir identificado con los personajes. Prepara los pañuelos porque vas a llorar a mares. La serie destaca por su guión inteligente y su dirección sensible. Los personajes son complejos y tienen motivaciones ambiguas, lo que los hace aún más interesantes. Y finalmente llegamos al número 1. En el puesto número 1 de mi top 10 de series turcas dobladas al español, tenemos, redoble de tambores, *** Dirilis, Ertuğrul, ***. Esta serie histórica épica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie se desarrolla en el siglo XIII, en una época de conflictos y guerras en Anatolia. Ertuğrul, interpretado por Engin Altanduzi Atan, es el líder de la tribu Kai, una tribu nómada turca que busca un nuevo hogar. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu mientras luchan contra enemigos externos e internos, como los templarios, los mongoles y los bizantinos, para establecerse en Anatolia y sentar las bases del futuro Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de acción, drama, intrigas palaciegas, batallas épicas y valores morales como la justicia, la lealtad, el honor y la fe. La producción es impecable y la trama te transporta a una época crucial en la historia de Turquía. La serie destaca por sus efectos especiales impresionantes, su vestuario detallado y sus actuaciones sólidas. Los personajes son heroicos y tienen valores que inspiran al público. La serie también muestra la cultura y las tradiciones de los turcos selyúcidas. Ertuğrul es un personaje carismático y valiente que lucha por proteger a su pueblo y por hacer justicia. Si te gustan las series históricas con batallas épicas y personajes heroicos, esta es tu serie. Es larga, sí, tiene 5 temporadas, pero te aseguro que vale la pena cada minuto. La serie te enganchará desde el primer episodio y te hará sentir parte de la historia. Y ahí lo tienen. Mi top 10 de series turcas que amarás y que están dobladas al español. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas tanto como yo. Hemos explorado dramas románticos, thrillers psicológicos, comedias ligeras, series históricas y dramas familiares. Hay algo para todos los gustos. Recuerden que estas son solo mis recomendaciones personales, y hay muchas otras series turcas increíbles que vale la pena descubrir, como Kurulus,
Osman, la continuación de Dirilis, Ertuğrul, Kukur, un drama sobre la mafia en Estambul, o Mucize Doctor, una adaptación de la serie estadounidense The Good Doctor. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si tienen alguna otra recomendación, no duden en compartirla. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido de inspiración para su próxima maratón de series. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y felices maratones.